Muy buenos días, tardes, noches. La hora en la que se conecten conmigo, yo soy el profesor Jaramillo y quiero preguntarles cómo están, cómo se encuentran. Bueno, quiero hacer este video porque es algo que quedó muy en el limbo para algunos que se lo perdieron y quiero aprovechar para explicar esto en detalle. Y es que cuando nosotros empezamos la parte de lo que es crear una historia, nosotros en la parte en la que somos guionistas ya hemos explorado la parte en la que somos dibujantes, pero en la parte en la que somos guionistas tenemos que tomarnos en serio un trabajo básico que es el de hacer preguntas. Tenemos que hacernos preguntas sobre quién es mi personaje, cuáles son sus habilidades, sobre qué tipo de historia quiero contar. Y pues yo, particularmente yo, es mi proceso personal. Cuando empiezo una historia, lo primero que me pregunto es quién es mi personaje principal, para así tener una idea de cómo empezar a desarrollar a partir de esa idea de quién es mi personaje, eh, como tal la historia. Para eso uso una idea que son los arquetipos de personalidad. Hay varios arquetipos, por ejemplo, a ver, MBTI, que es el test de 16 personalidades del MBTI. Veamos imágenes. A ver, abramos esta imagen en una pestaña nueva. Entonces son personalidades básicas. Supuestamente esto no está comprobado científicamente, pero es algo que se acepta, que son personalidades que nos dan arquetipos de cómo debe ser una persona según su personalidad. Bueno, acá está siendo más bien como una parodia del MBTI, como mezclando las personalidades que hay en el test. Pero vean que a partir de esas personalidades vemos eh, pistas visuales que nos dejan a entrever lo que sería una historia con estos personajes. Yo personalmente uso los 12 arquetipos de personalidad de Carl Jung. Eh, Aquí esto es algo que nos menciona eh, diferentes tipos de personalidades que Jung usaba para describir a las personas. Entonces, por ejemplo, acá tiene al inocente y nos da una descripción de cómo es una persona inocente según Jung. Dice, aquellos que se identifican con el arquetipo inocente a veces son criticados por ser soñadores e ingenuos. Sin embargo, su actitud positiva y personalidad despreocupada puede elevar como un soplo de aire fresco. El inocente siempre trata de ver lo bueno en el mundo y busca el lado positivo de cada situación. Su meta es ser feliz. Su miedo es ser castigado por hacer algo malo. Su debilidad es confiar demasiado en los demás. Y su talento es tener fe y apertura mental. Vean todo lo que nos comentan sobre una persona a través del arquetipo de personalidad al que pertenece. Entonces digamos que tenemos a un personaje que es, según el arquetipo, el inocente. Podemos mezclar los arquetipos obviamente, podemos utilizar elementos de diferentes arquetipos. Por ejemplo, acá está el amigo, veamos el amigo. El arquetipo amigo representa a aquellos que son confiables, realistas y honestos. Algunas personas pueden describirlos como poco negativos a veces. El amigo siempre está buscando pertenencia en el mundo, puede unirse a muchos grupos y comunidades para encontrar un lugar donde encajar. El objetivo es pertenecer. El miedo es quedarse fuera o sobresalir de la multitud. La debilidad es que puede ser poco demasiado cínico. Y el talento es que es honesto y abierto y es pragmático y realista. Si vamos viendo bien, estos dos primeros arquetipos pueden relacionarse en algunos puntos. Podríamos eliminar de la meta ser feliz y que de la meta
sea pertenecer, pero el miedo siga siendo ser castigado por hacer algo malo. Podemos mezclar elementos del amigo y del inocente para crear a nuestro personaje, por ejemplo. Y ya tenemos una pista sobre la actitud de nuestro personaje, pero esto no nos cuenta quién es. Así que lo que yo hago es mezclemos al amigo y al inocente, por ejemplo. Entonces es un amigo inocente, es un personaje que es un poco ingenuo. Entonces yo creo que el personaje que voy a hacer para mi historia va a ser el, digamos, ¿cómo decirlo? Va a ser un estudiante de grado medio en una escuela de karate. Mi personaje es un personaje que es un cinturón, digamos un cinturón azul en una escuela de karate, ¿cierto? Esto nos da un contexto de sus habilidades, de qué sabe hacer, de cuánto le falta en su viaje, pero no nos dice nada sobre la historia. Así que para hacer una historia hay dos técnicas básicas. La primera es hacernos preguntas sobre el personaje y la segunda es un logline, que parte también de hacerse preguntas sobre el personaje. Para hacernos preguntas sobre el personaje, permítanme, yo hago un cuadro de texto acá. Oh, ese texto está muy grande. Ese texto está muy grande, muy grande, muy grande. Para hacerme preguntas sobre el personaje tengo que preguntarme, primero, ¿quién es? Segundo, ¿qué es lo que quiere? Tercero, ¿qué se lo impide? Y cuarto, ¿qué necesita para cumplir su objetivo? Si hacemos estas 4 preguntas, ya podemos tener una idea de cómo desarrollar la imagen. Entonces, ¿quién es? Es un estudiante de grado medio en karate. ¿Qué es lo que quiere? Llegar a ser sensei para inspirar a nuevos niños en el karate. ¿Qué se lo impide? Que es muy ingenuo, y porque es tan ingenuo no logra verlas no logra ver lo que sus oponentes en los torneos van a hacer, y por eso no ha podido avanzar para volverse maestro. ¿Qué necesita para cumplir su objetivo? Digamos que para cumplir ese objetivo necesita concentrarse, necesita encontrar concentración. Entonces ya tenemos a un personaje con todo un trasfondo. Esto se puede hacer para todos los personajes de la historia, tanto principales como secundarios. Incluso para el villano. Para el villano hay un mapa un poquito más largo de preguntas que hacer, pero es básicamente eso. Así que respondiendo estas preguntas podemos hacer lo que se llama un logline. A ver, logline, que significa una línea de argumento. ¿Cómo así que una línea de argumento? Imaginemos que estamos vendiendo esta historia a Netflix. Para venderle esta historia a Netflix tenemos que decir cómo hacer esta historia lo más amena posible, o sea, cómo explicar mi historia de forma resumida y que suene interesante. Entonces yo ya sé quién es este personaje, qué es lo que quiere, qué se lo impide y qué va a hacer qué tiene que hacer para conseguirlo. Entonces cuando voy a escribir mi logline, lo que debo hacer es reunir esta información para crear un mundo creíble, un mundo posible a partir de este personaje en una frase corta. O sea, el logline puede ser tan largo y tan corto como tú quieras, pero generalmente una frase corta que me resuma lo que yo quiero hacer con mi historia.
Entonces decimos, Pepe, hagamos este texto un poquito más pequeño, por favor, que no me va a caber nada. Ok. Entonces, Pepe es un karateca de nivel medio que sueña con ser maestro e inspirar a futuras generaciones. No me cae todo el texto aquí. Generaciones de karatecas, pero por su ingenuidad no ha podido terminar. A ver, no, digamos, no puedo terminar, no ha podido aprender a leer a sus oponentes, por lo cual hará un viaje para encontrar la técnica secreta de la concentración. De la concentración. Con esto ya tenemos toda una historia narrada, básicamente, sin entrar en detalles y que puede sonar atractiva a alguien que la escucha. Porque algo que pasa mucho es que llegamos como que decimos, Pepe es un karateca y él es de nivel medio, él lleva muchos años entrenando, su maestro se llama Joselo. Joselo cree en él, pero cree que es muy distraído y él es distraído porque... Entonces empezamos a dar detalles y detalles y detalles y detalles y nos vamos por las ramas y incluimos detalles de otra historia que viene más adelante y metemos un pedazo que viene acá, otro pedazo que viene acá, y eso se vuelve aburrido para quien lo está escuchando porque no tiene idea de esta historia, no tiene algo que le provoque involucrarse con esta historia, pues, o sea, no tiene un contexto que le provoque involucrarse con esta historia. Y sin ese contexto, si le empiezas a dar detalles sobre la historia, no se va a interesar. Y pues todo lo que le digas lo va a aburrir. Y así no se vende una idea. Entonces la idea del logline es tener una base sólida, concisa, de qué trata tu historia, para así poder empezar a trabajar en los detalles poco a poco a partir del guión. Entonces sí, aquí tenemos la base de toda la historia. Entonces digamos que queremos hacer un logline porque se puede hacer tanto para la historia completa como para un capítulo del primer capítulo. Entonces en el primer capítulo digamos que Pepe va a entrenar con su maestro a un... Digamos que Pepe va a un torneo y Pepe va a perder ese torneo porque en su ingenuidad no puede leer a su oponente y su maestro lo regaña. Son bastantes elementos que pasan, pero lo vamos a resumir de tal manera que suene más atractivo. Entonces decimos, Pepe en su primer torneo falla en vencer a su oponente, por lo cual su maestro le sugiere entrenar su concentración, pero Pepe no lo intenta porque está preocupado por sus compañeros de clase. Ahí incluí más detalles del mundo en el que habita Pepe. Eso se me acaba de ocurrir en el momento, para un primer capítulo. Y la idea del logline es que tengas de nuevo la palabra idea, disculpe la redundancia, es que tengas una idea
de cómo se va a desarrollar tanto tu historia como cada uno de los capítulos para que tengas un norte claro de principio a fin, qué es lo que vas a escribir y qué elementos vas a meter. Y así poco a poco vas agregando detalles como los, digamos, los diálogos, las escenas. Podemos escribir toda una escena, por ejemplo, Pepe está en el Coliseo, se siente nervioso. ¿Qué más podemos escribir sobre Pepe en el Coliseo? Ve a su oponente al otro lado del ring. No sé si hay un ring en karate, lo siento, pero es lo que se me ocurre. Recuerden siempre hacer investigación cuando hacen una historia, por cierto. Es importante tener una investigación para que el mundo sea creíble. Vamos a decir que en el karate hay un ring. Esto es solamente por hacer un ejemplo. Ve a su oponente al otro lado del ring y suda un poco. Su oponente se acerca amigable y habla con amigable y habla con él. Y ahí podemos poner también un texto como: hola, soy tu oponente del día de hoy. Digamos que el oponente de Pepe se llama Mauricio. Entonces ponemos: Mauricio dice: hola, soy tu oponente del día de hoy. Y podemos dar incluso más detalles de la escena de Mauricio. Por ejemplo, aquí cuando decimos Mauricio podemos describir la escena. Se ve desde un ángulo desde abajo, extendiendo la mano en señal amistosa. Esto es ya cuando estamos haciendo como tal el guión, y podemos extendernos y escribir todo un guión en el cual vemos que Pepe recibe la mano de Mauricio, le da la mano, empiezan a conversar, se caen bien, se van a cada lado del ring para empezar a pelear, y Pepe se siente tan cercano a Mauricio por este acercamiento que tuvieron, en el cual se mostraron como muy amigables, que no notó que Mauricio quiere ganar porque tiene sus propios objetivos, y por eso Pepe no puede leer los movimientos de Mauricio, y Mauricio termina venciendo a Pepe, lo que significa que Pepe no va a conseguir su cinturón. No sé cuál es el cinturón que sigue del azul, digamos que sea el verde, que sea el naranja, no sé. Pepe no puede conseguir el siguiente cinturón porque pierde la pelea contra Mauricio. Y yo puedo extenderme todo eso en el guión, pero todo este guión que estoy escribiendo acá lo tengo que tener claro desde este primer logline, en el cual sabemos que Pepe falla en vencer a su oponente, y después de que Pepe falla en vencer a su oponente por todo lo que ya sabemos, o sea, aquí sabemos que Pepe falla en vencer a su oponente, pero sabemos que falla en vencer a su oponente porque Pepe no puede leer a sus oponentes porque es muy ingenuo. Esto lo sabemos en el primer logline de la historia central. Entonces cada logline me da un contexto para seguir al siguiente logline de la siguiente historia. Y todos juntos van contando la historia en pequeños fragmentos que podemos después elaborar con más cuidado en un guión, ¿cierto? Entonces, claro, podemos escribir toda la historia de cómo Pepe falla en su primer torneo, y su maestro llega y le dice: tienes que entrenar la concentración, pero que Pepe es muy distraído, Pepe es muy amigable, Pepe es muy ingenuo, y Pepe ignora lo que le dice su maestro porque es muy llevado de su parecer. Y así tenemos todo un capítulo en el cual nos presentan un personaje, nos presentan su personalidad, nos presentan su mundo, nos presentan quién es, y nos van dando poco a poco pistas de sus objetivos, y así ir llevando la historia poco a poco a un final.
Esa es la técnica que yo uso. Empezamos con unas preguntas básicas para saber quién es nuestro personaje. A partir de esas preguntas nos hacemos una idea de cómo va a ser el personaje y cuáles son sus motivaciones y lo que quiere. Y a partir de esas motivaciones hago un logline que me resuma toda la historia que quiero contar a grandes rasgos. Y a partir de este logline principal hago loglines más pequeños sobre cada uno de los episodios que voy a contar para ir contando esta historia. Esa es la técnica que uso y todo se basa en ¿qué? Algo tan simple como conocer los tipos de personalidades que usa Jung. La personalidad de Jung no es el único arquetipo. Si buscamos aquí en internet, es más, busquemos arquetipos literarios. Podemos buscar lo que son arquetipos literarios y tenemos, por ejemplo, esta lista que son frecuentes en la literatura, que tiene al héroe, al villano, a la figura maternal, a la figura paternal, tiene al débil, al interés romántico, al alivio cómico, ¿cierto? Son tipos de personajes que ya existen, que ya se han explorado, que se pueden mezclar con otros arquetipos diferentes de otro tipo de personalidades, de otro tipo de características, ¿cierto? Se pueden mezclar entre sí y así crear una historia mucho más rica, mucho más interesante, y todo a partir de un personaje que siempre tiene que ser creíble y por lo cual nos basamos en cosas que funcionan, que son personajes que ya están establecidos en la literatura, el cine, los cómics, lo que sea. Bueno, espero que se haya entendido esto, espero que les haya servido esto. Yo soy el profesor Jaramillo y nos vemos en la próxima. Chaito.